Imagina a una mujer que no se deja doblegar por las adversidades, que avanza con una mirada serena y una determinación inquebrantable. No busca la validación de los demás ni se deja arrastrar por las emociones descontroladas. Ella comprende que la verdadera fuerza no reside en lo externo, sino en el dominio de sí misma. A lo largo de la historia, han existido mujeres así, guerreras silenciosas de la vida que han seguido principios inquebrantables para enfrentar cualquier tormenta. Hoy, te revelaré los 7 principios que definen a la mujer estoica, aquellos que transforman la fragilidad en poder y la incertidumbre en sabiduría. Pero ten cuidado, estos principios no son para cualquiera. Exigen coraje, autodisciplina y una visión implacable de la realidad. No se trata de frases motivacionales vacías, sino de un código de vida que solo las más valientes pueden seguir. Si lista para desafiar tu mentalidad, rompe con las expectativas que estás impuestas y construye una versión más fuerte y libre de ti misma, quédate hasta el final. Porque después de conocer estos 7 principios, no volverás a ver el mundo ni a ti misma de la misma manera. 1. Abrazando el liderazgo auténtico. En un mundo donde la imagen y las apariencias suelen ser valoradas más que la esencia, el liderazgo auténtico se convierte en una cualidad escasa pero invaluable. Ser un líder auténtico implica actuar con integridad, ser transparente y mantener una coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Esto no significa ser perfecto ni tener todas las respuestas, sino más bien ser genuino y fiel a tus valores, incluso cuando enfrentas adversidades. Un líder auténtico inspira a otros no por su posición de autoridad, sino por la confianza que genera al ser una persona real, con fortalezas y debilidades. Para desarrollar este tipo de liderazgo, es fundamental conocerse a uno mismo, comprender tus valores, tus motivaciones y las creencias que guían tus decisiones. La autorreflexión y la humildad son claves en este proceso, ya que te permiten reconocer tus errores y aprender de ellos en lugar de esconderlos o justificarlos. Además, un líder auténtico no teme mostrarse vulnerable cuando es necesario, porque entiende que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de humanidad. Esto fortalece la conexión con quienes lo rodean y fomenta una cultura de confianza y colaboración. Otro aspecto esencial del liderazgo auténtico es el impacto positivo que tiene en los demás. Un líder de verdad no busca seguidores, sino que empodera a otros para que también desarrollen su propio liderazgo. La autenticidad inspira a las personas a ser ellas mismas y a contribuir desde su esencia, sin la necesidad de encajar en un molde impuesto por la sociedad o las organizaciones. Para lograrlo, es clave practicar la empatía, la escucha activa y el respeto por las opiniones ajenas, incluso cuando difieren de las propias. Además, un líder auténtico está comprometido con su crecimiento y el de los demás, por lo que fomenta el aprendizaje continuo, tanto personal como colectivo. En lugar de ejercer el control desde el miedo o la imposición, guía con el ejemplo y muestra coherencia entre sus palabras y acciones. Esto no solo genera credibilidad, sino que también crea entornos en los que las personas se sienten seguras para innovar, asumir desafíos y crecer. Por otro lado, la autenticidad en el liderazgo también se refleja en la forma en que manejas el éxito y el reconocimiento. Un líder auténtico no busca el protagonismo ni necesita validación constante. En cambio, celebra los logros como resultados del esfuerzo colectivo y reconoce el valor de cada miembro del equipo. La humildad es una de sus mayores fortalezas, pues entiende que el liderazgo no es un pedestal, sino una responsabilidad. Además, un líder genuino sabe que su mayor legado no es el poder o la influencia que ejerce, sino el impacto positivo que deja en la vida de los demás. Por eso, siempre busca cultivar relaciones significativas, basadas en el respeto y la confianza. La autenticidad en el liderazgo también implica la capacidad de inspirar sin necesidad de imponer. Cuando una persona lidera desde su esencia, motiva a otros a hacer lo mismo, creando un efecto multiplicador de autenticidad y crecimiento. En definitiva, abrazar el liderazgo auténtico no solo mejora tu vida y tu entorno, sino que también deja una marca imborrable en el mundo. Porque al final, los líderes más recordados no son los que acumularon más poder, sino aquellos que transformaron vidas con su ejemplo y su verdad. 2. Navegando las expectativas sociales.
Las expectativas sociales son como una corriente invisible que nos empuja en ciertas direcciones desde que nacemos. Nos dicen cómo debemos vestirnos, qué carrera seguir, cómo relacionarnos con los demás y hasta qué tipo de éxito debemos perseguir. Si bien estas normas pueden ofrecer estructura y sentido de pertenencia, también pueden convertirse en una prisión invisible cuando no se alinean con nuestra verdadera esencia. La clave para navegar estas expectativas sin perder nuestra identidad es el autoconocimiento. Cuando comprendes tus valores, deseos y fortalezas, te vuelves menos vulnerable a la presión externa. Pregúntate, ¿estoy persiguiendo este camino porque realmente me llena o porque se espera de mí? Reflexiona sobre qué actividades y estilos de vida te generan satisfacción genuina en lugar de buscar aprobación externa. No es fácil desafiar la corriente, especialmente cuando la sociedad recompensa la conformidad, pero la autenticidad siempre vale la pena. Al final del día, quienes logran una vida plena son aquellos que tienen el coraje de diseñar su propio destino en lugar de seguir un guión ajeno. Una estrategia efectiva para liberarte de expectativas limitantes es aprender a manejar la opinión de los demás sin dejar que controle tus decisiones. La validación externa es un impulso poderoso, pero depender de ella puede atraparte en un ciclo de ansiedad y frustración. Acepta que no puedes agradar a todos y que cada persona ve el mundo a través de su propia lente de experiencias y creencias. En lugar de buscar aprobación, busca respeto, respeto por tu autenticidad, por tus elecciones y por tu crecimiento personal. Rodéate de personas que valoren tu individualidad en lugar de aquellas que intentan encasillarte en sus propias expectativas. Practica la asertividad y aprende a decir no sin culpa cuando algo no resuena contigo. Recuerda que tu vida es única y merece ser vivida bajo tus propios términos. A medida que construyes una existencia alineada con tus valores, notarás que la presión social pierde fuerza y que la verdadera satisfacción proviene de ser fiel a ti mismo. Para navegar con éxito las expectativas sociales sin sacrificar tu identidad, es fundamental desarrollar una mentalidad resiliente. La resiliencia no significa ser indiferente a las opiniones de los demás, sino aprender a gestionarlas de manera que no definan tu autoestima ni tus decisiones. Un buen punto de partida es cuestionar de dónde vienen esas expectativas y quién las establece. Muchas normas sociales han sido impuestas por generaciones pasadas con realidades muy distintas a las actuales. Pregúntate si realmente tienen sentido en tu contexto de vida o si simplemente las sigues por inercia. Acepta que habrá momentos en los que te sentirás fuera de lugar o incomprendido, pero esa sensación es una señal de que estás trazando tu propio camino en lugar de encajar a la fuerza en un molde preestablecido. Enfócate en fortalecer tu confianza interna, recordando que la opinión que más importa sobre tu vida es la tuya propia. Además, aprende a redefinir el éxito en tus propios términos. La sociedad suele medir el éxito con indicadores como riqueza, estatus o reconocimiento público, pero estos criterios no son universales ni garantizan felicidad. Pregúntate qué significa el éxito para ti. Puede ser la tranquilidad de vivir sin deudas, la satisfacción de hacer un trabajo que amasas, la libertad de tiempo para disfrutar con tus seres queridos o la posibilidad de explorar el mundo. Cuando tienes claridad sobre lo que realmente te hace sentir realizado, las expectativas externas pierden poder sobre ti. Rodéate de ejemplos de personas que han construido vidas auténticas y toma inspiración de ellas. Recuerda que la verdadera satisfacción no viene de encajar, sino de crear una vida alineada con tus valores y aspiraciones. Al final, las expectativas sociales son solo sugerencias, no mandatos. Eres libre de aceptarlas, adaptarlas o rechazarlas según lo que realmente resuene contigo. 3. Equilibrando la carga emocional. No significa reprimir o evitar las emociones, sino aprender a gestionarlas de manera inteligente. Muchas personas creen que deben ser siempre fuertes y no mostrar debilidad, pero esto solo genera un cúmulo de tensión interna que eventualmente explota en ansiedad, estrés o incluso problemas físicos. En lugar de suprimir lo que sientes, practica la autoconciencia. Dedica tiempo a identificar lo que te afecta, sin juzgarte a ti mismo. Reflexiona sobre las situaciones que disparan tus emociones más intensas y pregúntate qué puedes hacer al respecto. La respiración profunda, la meditación y el ejercicio físico son herramientas clave para procesar esas cargas sin que te desborden.
Además, es fundamental permitirse sentir sin sentirse culpable por ello. La tristeza, la frustración y la ira son tan naturales como la alegría y el entusiasmo. El secreto está en no dejar que ninguna emoción controle por completo tus decisiones. Aprende a aceptar que habrá momentos difíciles, pero también reconoce que cada emoción tiene una función. El miedo nos protege, la tristeza nos ayuda a sanar y la ira nos motiva al cambio. En lugar de reaccionar impulsivamente, intenta responder con sabiduría, buscando el punto medio entre la racionalidad y la emoción. Uno de los mayores desafíos para equilibrar la carga emocional es aprender a diferenciar entre lo que puedes cambiar y lo que está fuera de tu control. Muchas veces nos desgastamos intentando modificar situaciones o personas que simplemente no dependen de nosotros. Este desgaste emocional solo trae frustración y agotamiento. En cambio, enfócate en lo que sí puedes manejar, tu actitud, tus hábitos y tu percepción de los problemas. No significa resignarse, sino canalizar tu energía en acciones productivas en lugar de preocupaciones inútiles. La clave es desarrollar una mentalidad flexible, en la que aceptas que la vida es impredecible y que no siempre tendrás el control absoluto de las cosas. Practica el desapego emocional de los resultados y concéntrate en el proceso. Si algo no sale como esperabas, en lugar de aferrarte a la decepción, pregúntate qué lección puedes extraer de ello. Además, rodéate de personas que te ayudarán a equilibrar tu estado emocional. Evita a quienes solo traen negatividad y busca relaciones que te aporten apoyo, comprensión y estabilidad. Recuerda que no tienes que llevar la carga solo, expresar lo que sientes con alguien de confianza aligera el peso y te permite ver las cosas desde otra perspectiva. El equilibrio emocional no es algo que se alcanza de la noche a la mañana, sino un hábito que se construye con prácticas diarias. Así como entrenas tu cuerpo para estar en forma, también debes entrenar tu mente para gestionar las emociones de manera saludable. Una de las estrategias más efectivas es establecer rutinas que te ayudarán a mantener la calma y la estabilidad. Por ejemplo, comienza el día con unos minutos de gratitud, enfocándote en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Escribir en un diario sobre tus emociones y pensamientos también te permite procesarlos mejor y evitar que se acumulen de manera perjudicial. Asimismo, cuidar tu alimentación y sueño tiene un impacto directo en tu bienestar emocional. Muchas veces, el cansancio o una mala alimentación pueden hacer que las emociones negativas se intensifiquen. También es importante establecer límites saludables, aprendiendo a decir no cuando sientas que algo sobrecarga tu energía emocional. No tienes que aceptar todas las responsabilidades ni complacer a todo el mundo. Priorizar tu bienestar no es egoísmo, es una necesidad. Uno de los aspectos más importantes para equilibrar la carga emocional es tener un propósito que le dé sentido a tus esfuerzos. Cuando tienes una meta clara y alineada con tus valores, las dificultades emocionales se vuelven más manejables porque sabes que estás avanzando hacia algo significativo. Pregúntate qué actividades te apasionan, qué valores te guían y cómo puedes aportar al mundo con tus talentos. Tener un propósito no significa que siempre tendrás motivación, pero sí te dará la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos difíciles. Además, el servicio a los demás es una gran herramienta para aliviar cargas emocionales. Cuando ayudas a alguien, ya sea con un consejo, una acción concreta o simplemente escuchar, tu propia perspectiva cambia y te sientes más ligero. Finalmente, recuerda que el equilibrio emocional no es un estado estático, sino un proceso en constante ajuste. Habrá días en los que te sentirás más fuerte y otros en los que la carga parecerá abrumadora, pero lo importante es seguir adelante con la confianza de que cada experiencia te hace más resiliente. Con práctica, paciencia y autocompasión, lograrás encontrar la armonía en tu mundo emocional. 4. Superando el sesgo de género. Uno de los pasos más importantes para superar el sesgo de género es cuestionar los estereotipos arraigados en nuestra sociedad y en nuestra propia mente. Desde una edad temprana, absorbemos creencias sobre lo que hombres y mujeres deben hacer, cómo deben comportarse y qué roles deben desempeñar. Estas ideas, muchas veces transmitidas de generación en generación, influyen en nuestras decisiones, actitudes y juicios, muchas veces sin que lo notemos. Superar el sesgo de género comienza con la autoevaluación. ¿Cuáles son las creencias que tienes sobre las capacidades o limitaciones de cada género?
¿Son realmente basados en hechos o en prejuicios heredados? Cuestionarte a ti mismo es el primer paso para cambiar. A lo largo del día, presta atención a los momentos en los que supone que alguien es mejor o peor en algo solo por su género. Reflexiona sobre cómo estas creencias pueden influir en la forma en que interactúan con los demás. Además, mantente abierto al aprendizaje continuo. Leer sobre estudios de género, escuchar testimonios de personas afectadas por la discriminación de género y exponerte a perspectivas diferentes te permitirá desarrollar una visión más equilibrada y justa. El conocimiento y la empatía son claves para desmontar prejuicios. La educación no solo amplía la mente, sino que también ayuda a eliminar las barreras que perpetúan las desigualdades. Cuestionar los estereotipos es solo el primer paso, el verdadero cambio ocurre cuando tomamos acciones concretas para eliminar el sesgo de género en nuestro entorno. Una manera efectiva de hacerlo es fomentar la equidad en las oportunidades. Si lideras un equipo, asegúrate de que las decisiones de contratación, asignación de tareas y promociones se basen en méritos reales y no en prejuicios inconscientes. Si eres testigo de comentarios o actitudes sexistas en el trabajo, en casa o en la vida social, no los ignores. Muchas veces, los sesgos de género se mantienen porque nadie los confronta. No es necesario ser agresivo al señalar estas situaciones, pero sí es importante generar conciencia con preguntas como: ¿realmente cree que una persona no puede hacer esto solo por su género? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Además, apoya a quienes han sido marginados por estos sesgos. Si eres hombre, usa tu voz para respaldar la igualdad de oportunidades para las mujeres y viceversa. En la educación de niños y jóvenes, incentiva la libertad de elección sin imponerles roles predefinidos. La equidad de género no solo beneficia a un grupo, sino a toda la sociedad, creando un mundo más justo, productivo y armonioso para todos. El lenguaje que usamos diariamente puede reforzar o desafiar los sesgos de género sin que demos cuenta. Expresiones como "lloras como niña", los hombres no pueden hacer eso, perpetúan estereotipos dañinos que limitan tanto a hombres como a mujeres. Para superar el sesgo de género, es fundamental desarrollar una comunicación consciente e inclusiva. Esto no significa forzar el lenguaje, sino reflexionar sobre cómo las palabras pueden influir en la percepción que tenemos de las capacidades de las personas. En el ámbito laboral y educativo, por ejemplo, evita asumir que ciertos roles son más adecuados para un género específico. También es importante cuestionar las representaciones en los medios de comunicación, la literatura y la publicidad. ¿Cómo se muestran los roles de hombres y mujeres en las historias que consumimos? ¿Qué mensajes se transmiten sobre sus habilidades y aspiraciones? Un cambio cultural comienza cuando somos críticos con el contenido que reproducimos y buscamos alternativas que reflejan una visión más equitativa del mundo. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo permitimos que las narrativas existentes moldeen nuestra realidad. La cultura es un reflejo de nuestra mentalidad colectiva, y al modificarla, ayudamos a crear espacios donde cada persona pueda desarrollarse libremente sin ser encasillada por su género. Las acciones individuales pueden generar un impacto significativo cuando se convierten en un ejemplo a seguir. Si deseas contribuir a la superación del sesgo de género, comienza por ser un modelo de equidad en tus interacciones diarias. En el ámbito familiar, promueve la corresponsabilidad en las tareas del hogar, enseñando a niños y niñas que las labores no tienen género. En el trabajo, apoya y da visibilidad a las voces que suelen ser ignoradas o subestimadas debido a prejuicios. Cuando ocupe una posición de liderazgo, asegúrese de fomentar un entorno donde se valore el talento y la competencia por encima de cualquier otra consideración. No tengas miedo de desafiar las normas establecidas y de proponer cambios que promuevan la equidad. Al hacerlo, inspira a otros a reflexionar y actuar de manera similar. Pequeñas acciones, como reconocer los logros de colegas sin importar su género o corregir una injusticia cuando la detecta, pueden sembrar la semilla para transformaciones más grandes. La lucha contra el sesgo de género no se trata solo de cambios estructurales, sino también de una evolución en la mentalidad colectiva. Al tomar una postura activa, contribuye a la construcción de una sociedad donde cada persona tenga la libertad de desarrollarse plenamente, sin limitaciones impuestas por estereotipos obsoletos.
5. Abrazar el amor fati en la adversidad. Aceptar el amor fati, o amor al destino, es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo para enfrentar la adversidad con resiliencia y sabiduría. En la vida, inevitablemente surgirán momentos difíciles, fracasos, pérdidas, injusticias o situaciones fuera de nuestro control. En lugar de resistirnos y desgastarnos emocionalmente con el ¿por qué me sucede esto?, el estoicismo nos invita a ver cada evento como una pieza necesaria de nuestro destino. No basta con aceptar lo que sucede, debemos amarlo preventivamente, incluso cuando nos desafía. Si llueve el día de un evento importante, si un negocio fracasa o si una relación se rompe, podemos ver la situación desde la lente del amor fati. Cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje, cada dolor es un maestro, cada pérdida una invitación al crecimiento. En lugar de ver la adversidad como un castigo, podemos interpretarla como un desafío necesario para nuestro desarrollo. Cuando abrazamos los eventos sin resistencia ni queja, nos liberamos del sufrimiento innecesario y transformamos la adversidad en fortaleza. Practicar el amor fati no significa resignarse ni rendirse, es más bien adoptar una actitud activa y valiente ante la vida. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que todo lo que nos ocurre es parte de un entramado mayor, de un proceso que nos moldea. En lugar de cuestionar la vida, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Los grandes pensadores estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, entendieron que lo que nos sucede no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino que nuestra percepción le otorga significado. Si dejamos de resistirnos y en su lugar fluimos con la vida, convertimos cada revés en una oportunidad para demostrar carácter, paciencia y fortaleza interior. La clave está en cambiar la mentalidad de víctima a protagonista. Si algo desafiante nos ocurre, podemos agradecerlo en lugar de maldecirlo, porque sabemos que nos estamos preparando para algo más grande. Cuando interiorizamos esta filosofía, la adversidad deja de ser un obstáculo y se convierte en combustible para nuestro crecimiento y éxito. Además, abrazar el amor fati en la adversidad implica una profunda confianza en el proceso de la vida, entendiendo que las dificultades son inevitables y necesarias para nuestro desarrollo. A veces, las soluciones o respuestas no son inmediatas y podemos sentir que estamos atrapados en un ciclo sin salida. Sin embargo, el amor fati nos enseña que el sufrimiento es una parte integral del camino hacia la autenticidad y el éxito. Si observamos las dificultades como algo que nos preparamos, fortalecemos nuestra capacidad para afrontar lo inesperado. El dolor, la frustración o la incertidumbre no son enemigos, sino fuerzas que nos impulsan hacia la transformación. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos controlar, podemos redirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos cambiar, nuestra reacción ante el acontecimiento. Cada momento desafiante es una oportunidad para profundizar nuestra resiliencia y conectar con lo más profundo de nosotros mismos. De hecho, la forma en que reaccionamos ante las adversidades define nuestra vida y carácter más que las mismas circunstancias. Al aplicar el amor fati, encontramos también un espacio para la gratitud, incluso en los momentos difíciles. El simple hecho de reconocer que todo lo que sucede tiene un propósito mayor, incluso cuando no podemos comprenderlo al principio, nos permite vivir con mayor serenidad. El amor al destino no es un amor ciego o resignado, sino uno lleno de sabiduría y aceptación activa. Nos invita a dejar de luchar contra el flujo de la vida y comenzar a ser parte de él, a adaptarnos a lo que viene sin perder nuestra esencia ni nuestra paz interior. Este enfoque nos aleja de la ansiedad y el estrés, y nos permite vivir con un sentido más profundo de propósito y control. Cuando nos comprometemos a amar incluso las experiencias más desafiantes, nos damos la libertad de vivir de una manera más auténtica y plena, sabiendo que todo lo que enfrentamos es, en última instancia, una oportunidad para elevarnos. El amor fati nos lleva a una vida más rica, una vida donde no hay espacio para el arrepentimiento ni el miedo, solo para la aceptación y la acción consciente. 6. Establecer límites personales. Es un acto fundamental para cuidar tu bienestar emocional y físico. No se trata de construir barreras que te alejan de los demás, sino de crear un espacio seguro donde puedas mantener tu identidad, tus valores y tu salud mental intactos. Los límites te permiten definir lo que es aceptable para ti en las relaciones,
el trabajo y en tu vida diaria. Al establecer estos límites, demuestras respeto por ti mismo, lo que te permite priorizar tus necesidades sin sentir culpa. Es crucial aprender a reconocer cuando algo o alguien está cruzando esos límites, ya sea mediante la manipulación emocional, el abuso de tu tiempo o la invasión de tu espacio personal. Aprender a decir no, sin sentir que debes explicar cada decisión, es una herramienta poderosa que fortalece tu sentido de autonomía y autoestima. Con el tiempo, establece límites claros también te permite evitar el agotamiento, ya que te ayuda a gestionar de manera eficiente tu energía y tiempo. Es importante recordar que los límites no son algo rígido o estático, sino que pueden evolucionar según las circunstancias y el crecimiento personal. Establecer límites no significa ser egoísta, sino priorizar tu bienestar para poder dar lo mejor de ti a los demás. Cuando empiezas a establecerlos de manera efectiva, las relaciones que tienes con las personas más cercanas a ti, como amigos, familiares y compañeros de trabajo, tienden a volverse más saludables y respetuosos. Comunicar tus límites de forma clara, tranquila y asertiva también evita malentendidos y conflictos. No todos van a estar de acuerdo con tus límites, pero al ser firme y consistente, aprenderán a respetarlos. La clave para mantener límites personales de efectivo radica en la práctica constante y la autocompasión. Puede que al principio te resulte incómodo o desafiante decir no o poner en primer plano tus necesidades, especialmente si estás acostumbrado a complacer a los demás o temas a los conflictos. Sin embargo, al hacerlo, verás que no solo protege tu bienestar, sino que también enseñas a los demás a valorarte y a tratarte con el mismo respeto que tú te das. Establecer límites es un acto de amor propio y de autodeterminación que te permite tener el control sobre tu vida, eliminando la sensación de estar a merced de las expectativas ajenas o de las demandas externas. A medida que practicas esta habilidad, te sentirás más empoderado y seguro de tus decisiones, lo que llevará a una mayor armonía en tus relaciones y en tu vida diaria. Un aspecto esencial de este proceso es la consistencia. No basta con establecer límites una sola vez y esperar que los demás los respeten sin esfuerzo. Es necesario ser firme y recordar que tus límites deben ser reafirmados de manera continua. Las personas a menudo intentan probar hasta dónde pueden llegar, y tu responsabilidad es mantener tu posición sin ceder ante la presión o la culpa. Establecer límites también implica ser flexible cuando sea necesario, adaptándolos a situaciones cambiantes sin perder de vista lo que es esencial para tu bienestar. Sin embargo, la flexibilidad no debe confundirse con la permisividad excesiva. Los límites deben ser un reflejo de tus necesidades, valores y principios, y siempre debes estar dispuesto a ajustarlos para proteger lo más importante, tu salud mental, emocional y física. Al final, establecer y mantener límites no solo te ayuda a sentirte más equilibrado, sino que también te permite ser más auténtico en tus relaciones y alcanzar una vida más plena y satisfactoria. 7. Practicar la reflexión estoica y la autoconciencia. Es un camino poderoso para alcanzar la paz interior y la fortaleza emocional. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaron que la vida está llena de circunstancias fuera de nuestro control, pero que nuestra respuesta a esas circunstancias es lo único sobre lo que realmente podemos influir. La reflexión estoica invita a tomar un momento al final de cada día para revisar nuestras acciones, emociones y pensamientos. Este ejercicio de autoexamen no es para criticarnos, sino para aprender. Al reflexionar sobre lo que hicimos bien y en qué podemos mejorar, nos acercamos a la virtud, el principio central del estoicismo. La autoconciencia juega un papel crucial en este proceso, ya que nos permite identificar nuestros pensamientos automáticos, emociones y comportamientos inconscientes que dictan nuestras reacciones. Si somos conscientes de estas influencias internas, podemos empezar a controlarlas mejor y alinearlas con lo que realmente valoramos. Practicar la reflexión estoica no es solo una cuestión de ser crítico, sino de ser compasivo con uno mismo, aceptando nuestras imperfecciones mientras trabajamos activamente para mejorar. Por otro lado, la autoconciencia nos permite tomar distancia de nuestras emociones y pensamientos impulsivos, lo que nos da el espacio necesario para tomar decisiones más racionales. A través de la reflexión diaria, podemos observar cómo nuestras emociones, como el miedo o la ira,
a menudo surgen de creencias erróneas o expectativas poco realistas. La práctica de la autoconciencia, combinada con los principios del estoicismo, nos enseña a discernir entre lo que podemos cambiar y lo que no. A medida que nos volvamos más conscientes de nuestros patrones mentales y emocionales, podemos comenzar a desafiar creencias limitantes y cuestionar reacciones impulsivas que solo nos llevan al sufrimiento. En lugar de reaccionar ante el dolor, la frustración o el miedo, aprendemos a observarlos sin identificarnos con ellos, permitiendo que se disipen sin que nos controlen. Así, tanto la reflexión estoica como la autoconciencia no solo nos ayudan a desarrollar un mayor control sobre nuestras vidas, sino que también nos permiten vivir con más serenidad y propósito, sin ser arrastrados por los vaivenes emocionales o las circunstancias externas. En la vida diaria, es común encontrarnos con situaciones desafiantes que desencadenan respuestas emocionales intensas, como la frustración, el miedo o la rabia. Sin embargo, al integrar la reflexión estoica, aprendemos a cuestionar las narrativas que creamos sobre esos eventos. Los estoicos creían que las cosas no son inherentemente buenas o malas, sino que nuestra interpretación de ellas les da ese valor. Al reflexionar sobre nuestras reacciones, podemos transformar una crisis en una oportunidad para practicar la virtud, ya sea la paciencia, la humildad o la autodisciplina. Este tipo de reflexión continua permite que, con el tiempo, se convierta en una segunda naturaleza respondiendo a los eventos con una mente más tranquila y menos reactivamente emocional. En lugar de dejarnos arrastrar por las corrientes de lo inesperado, aprendemos a navegar con una claridad que proviene de la autoconciencia y de saber lo que realmente es importante para nosotros, sin que las distracciones del mundo exterior nos desvíen de nuestro propósito. Además, la autoconciencia nos ayuda a reconocer las señales de nuestros pensamientos y emociones en tiempo real, lo que nos permite tomar decisiones más sabias y alineadas con nuestros valores fundamentales. Esta habilidad de presenciar nuestras experiencias sin identificarnos plenamente con ellas es crucial para cultivar una mentalidad estoica. En lugar de ser víctimas de nuestras emociones, comenzamos a verlas como eventos transitorios que no definen quiénes somos. Al fortalecer nuestra autoconciencia, desarrollamos la capacidad de observar nuestras reacciones de manera objetiva, permitiendo que la razón guíe nuestras respuestas. Así, mientras nos enfrentamos a las dificultades de la vida, podemos mantener una perspectiva equilibrada, eligiendo conscientemente cómo reaccionar y, por lo tanto, manteniendo el control sobre nuestra paz interior. La práctica constante de la reflexión estoica y la autoconciencia nos lleva hacia una vida de mayor autenticidad, porque nos permite vivir de acuerdo con nuestras convicciones más profundas y no simplemente reaccionar a las circunstancias externas. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda que la verdadera fuerza viene del interior, y los principios estoicos son una poderosa herramienta para transformar tu vida. Al aplicar estos valores en tu día a día, podrás enfrentar cualquier desafío con serenidad y determinación, sin importar lo que el mundo te depare. La clave está en la disciplina mental y emocional, en entender que todo lo que sucede es una oportunidad para crecer. No dejes que nada ni nadie te haga perder el rumbo hacia tu mejor versión. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JA y nos vemos en la próxima.